Bueno, estos chicos de la guerra nos lo han dejado un poco complicado, ¿no? Ese halo romántico de los corresponsales de guerra describe una batalla que no es la que vamos a vivir ahora, pero sí que sigue siendo una batalla. Escribir y luchar con las armas de la literatura. Tenemos a Ricardo Menéndez Salmón, que, como se suele decir, es el escritor español del momento. Él ha compuesto, voy a decirlo así, desde hace 15 años, un ciclo muy exigente de novelas, no es frecuente en España, y ha rozado muchas veces y con muchísima intención los temas que hoy nos ocupan, que son los de este festival, que es un poco el crimen y el delito en la literatura, ¿no? Hoy es día de Shakespeare, hoy es día de Cervantes, pero nosotros somos muy chulos y vamos a hablar de dragones. San Jorge luchaba contra el dragón, y el dragón es una encarnación de la fantasía medieval, representa un poco el terror en ese mundo medieval, y que ahora puesto de moda por Juego de Tronos y por muchas cosas, muchas series. Y yo quería preguntarte si seguimos necesitando el mal en la fábrica de nuestras mentes y de nuestra fantasía. Bueno, yo creo que lo hemos necesitado siempre, ¿no? Incluso antes de que hubiera fábulas con dragones, y lo necesitaremos siempre, incluso cuando los dragones, a saber de qué estén hechos, ¿no? O en qué recipiente se contengan. Mi interés por el mal nace precisamente de su tozudez, ¿verdad? De su contumacia, de que sospecho no, tengo la certidumbre de que es el tema más antiguo que existe. Si uno mira el registro de la literatura, al menos en Occidente, que es la que yo conozco bien, ve que ya en los textos seminales, tanto en los textos religiosos como en los textos no religiosos, la pregunta por el mal, la pregunta por su existencia tangible, palpable, no como idea filosófica, está presente y vertebra y recorre todo nuestro periplo hasta hoy, ¿no? Yo creo que en buena medida muchos de los grandes escritores contemporáneos siguen abrevando, siguen pescando en ese caladero, siguen alimentándose de ese veneno inagotable, porque al fin y al cabo creo que el interés de la pregunta por el mal es el interés a propósito de la condición humana, ¿no? Por eso digo que es contumaz, porque de algún modo está in situ en todo lo que somos, ¿no? Tanto a nivel natural como seguramente a nivel cultural, ¿verdad? Es una pregunta indesplazable, es una pregunta que no se puede enterrar, es una pregunta que no se puede ignorar, o al menos esa es mi convicción. Ricardo, creo que todo relato fantástico, todo relato de ficción contiene un poco una semilla del mal, ¿no? Mejor dicho, la pregunta que te voy a plantear es si la literatura es inocente, puede ser inocente. Me estarías preguntando si el ser humano lo es, ¿no? Aquí se ha hablado antes, en la mesa anterior, de inocencia, de maldad, se ha hablado de culpabilidad. Para mí la pregunta por el mal tiene lleva aparejada una pregunta tan interesante o aún más, y es que yo creo que la existencia del mal lo que demuestra es la existencia de la libertad humana. Es decir, para mí mal y libertad son una pareja que son inextricables. Ya desde sus orígenes, el primer relato que conocemos, el relato de la caída del hombre en el jardín, la expulsión del paraíso,
está ligado al árbol del bien y del mal, pero está ligado también a la oferta de una posibilidad de libertad, de ejercer la libertad. De hecho, uno de los grandes estudiosos de este tema a lo largo de la historia, que es Rüdiger Safransky, el filósofo alemán, ha escrito un libro extraordinario que se llama El mal o el drama de la libertad. Eso es lo que a mí me interesa de la pregunta por este asunto. Creo que es una pregunta que nos enfrenta radicalmente al hecho, desde mi punto de vista innegable, de que somos seres libres. Y entre las libertades que poseemos existe la de ser conscientemente malvados. Y me parece que ese es un abismo y una pregunta que, como decía antes, que ninguno de nosotros puede ignorar ni como individuos ni como colectividades, que creo que es un tema que también, de algún modo, se puso antes sobre la mesa, ¿no? En cualquier caso, la bondad y la literatura son una pareja casi siempre mal avenida, ¿no? ¿El escritor es alguien con derecho a delinquir en la ficción? Bueno, supongo ¿El escritor es un delincuente? Supongo que es un delincuente a veces metafísico, ¿no? Sí. Por fortuna, los crímenes literarios no son crímenes de sangre, pero a mí me interesan en la medida en que son capaces muchas veces de generar arquetipos que nos invitan a la reflexión literaria o a la reflexión humana. Estoy pensando en uno de mis héroes literarios, quizás el malvado por antonomasia para mí de la literatura, el personaje desde mi punto de vista más perverso que la literatura ha creado, es el Stavrogin de los demonios, ¿no? Cuando Dostoyevsky crea este personaje, además creo que lo hace de un modo muy inteligente, porque lo que genera es un fascinador. Es decir, Stavrogin lleva dentro de sí también ese doble movimiento que creo que todos, como espectadores, como actores, como lectores, sentimos ante la presencia del horror o ante la presencia de la maldad. Y es, por un momento, sentir repulsión, sentir repugnancia, dar un paso hacia atrás y, al mismo tiempo, sentir fascinación, sentir seducción, dar un paso al frente. Cuando antes se hablaba del regodeo en las imágenes de la violencia, en la violencia gratuita, en la ejecución, en el disparo en la cabeza, en la violencia espectacularizada, de alguna manera creo que no se mencionaba que creo que esta es una demanda del propio ser humano. Es decir, si esos productos existen es porque son demandados, porque las inteligencias quizás sumamente perversas que los crean saben que hay unas inteligencias o unas sensibilidades no menos perversas que los demandan. Y estoy seguro, y es un tema que podríamos reflexionar sobre él, ¿quién es más, quién delinque más? ¿Quién rebana una cabeza en nombre de no se sabe bien qué idea o quien desde este primer mundismo del que hablaba Ramón Lobo goza de ese espectáculo en su casa, entrando en un bucle perpetuo de ver perversidades, ¿no? Eres un escritor con una gran ambición intelectual. Yo quería preguntarte si tus estudios de filosofía han abonado un poco ese terreno. No es frecuente encontrar en la narrativa española reciente ese despliegue intelectual. Bueno, la filosofía, como es un saber malhadado, ha dado pocos escritores últimamente, ¿no? En España tenemos un gran escritor filósofo, además en activo, y que creo que ha estado aquí hace relativamente poco, que es Álvaro Pombo, ¿no? Un escritor en el que además se refleja muy bien, aunque su tendencia es una tendencia muy alejada de mis intereses. Él es un gran estudioso del platonismo. A mí la filosofía me ha dotado fundamentalmente de temas, ¿no? La filosofía es un inmenso aparato de exhumación, un inmenso aparato de elucidación, un inmenso aparato inquisitivo que ha lanzado preguntas y que nos sigue lanzando preguntas de un modo constante. Lo que sucede es que yo creo que hay un momento histórico en que la filosofía pierde buena parte de su poder, seguramente a mediados del siglo XIX, con el fin de aquello que podríamos llamar la filosofía académica, y que incluso los estudiosos pueden cifrarlo, ¿no? Digamos que Hegel fue el último filósofo que se atrevió a pensar el mundo como un sistema. A partir de entonces todo cambia, todo se disgrega, entran en juego las ciencias positivas,
entran en juego los avances de la ciencia. La filosofía de algún modo pierde ese lugar de privilegio que había tenido al menos en la cultura occidental, pero sus problemas no desaparecen. Y esos problemas creo que encuentran un lugar preeminente en la novela, que además coincide de algún modo el declive de la filosofía como disciplina académica coincide con la explosión de la novela como el género burgués por antonomasia en el XIX. Todos los grandes novelistas del XIX son, como diría Albert Camus, novelistas filósofos. Estoy pensando en Melville, estoy pensando en los rusos, y como obviamente todo eso infecta a la gran literatura del siglo XX. Es imposible pensar en un gran novelista de nuestro tiempo que no haya acudido a las grandes preguntas del pensamiento. Para mí, realmente, la filosofía dentro de la literatura es casi una petición de principio. Obviamente, otro modo es cómo estos intereses filosóficos se transparentan luego en la literatura. Hay escritores muy ligados, por ejemplo, a un modo canónico de narrar, como podrían ser los escritores rusos, donde parece que la filosofía no se ve, ¿verdad?, pero está disuelta de un modo extraordinario. Por ejemplo, la creación de arquetipos, ¿no?, como Dostoyevsky o Tolstoy son capaces de encerrar en un personaje una visión del mundo. Comparemos eso, por ejemplo, con las novelas de Mann. Cuando Mann en La montaña mágica hace lo mismo, coge arquetipos, o en El doctor Fausto, y construye grandes visiones del mundo, pero hay una complejidad mayor en el relato. La filosofía pregna de otro modo a la ficción. ¿Cuáles fueron, Ricardo, tus inicios en Asturias? Ricardo tiene su base vital y creativa en Gijón, aunque la última novela está compuesta en Alemania en su mayor parte. ¿Cuál fue ese momento que te diste cuenta que lo tuyo iba en serio? Bueno, yo he sido un escritor invisible durante bastantes años, como sucede a menudo en este país, donde hay escritores que llegan a la primera línea a través de... Es un poco como el modelo del fútbol, ¿no? Uno juega en equipos de segunda división o de primera división de la tabla baja hasta que lo ficha un equipo grande, no es visible. Yo realmente había publicado 1, 2, 3, 4 novelas y un libro de relatos en el año 2007, que fue cuando sale La ofensa en Seix Barral, y seguía siendo un escritor inédito. A mí me habían leído, pues, en fin, no hará falta que cuente aquí qué es la vida cultural en Asturias, ¿no? Asturias es una región muy pequeña, somos 1 millón de habitantes, las cosas resuenan muy poco, el sistema editorial es muy limitado, tiene una incapacidad objetiva para cruzar el Huerna. El Huerna, decimos los asturianos, que no es solo una frontera física, es una frontera mental también para muchas cosas, ¿verdad? De modo que hasta 2007 mi obra, que insisto ya constaba de 4 novelas y un libro de relatos, a efectos prácticos era invisible, ¿no? Con La ofensa todo esto cambia. Seix Barral, y con la fortuna de que aquel fue un libro que se leyó con bastante agrado en España y que, bueno, por unas razones, por las peculiaridades de aquel libro, creo que llamó mucho la atención, de pronto me regaló una visibilidad, de algún modo democratizó mi voz. Pero lo que me importa contar es que, desde mi punto de vista, no hay una diferencia entre el Ricardo Menéndez Salmón de aquella especie de edad de hierro y el Ricardo Menéndez Salmón de esto, bueno, voy a decir edad de oro, pero bueno, de esta edad, no sé, del bronce o de la plata. Vamos a hablar de la plata, ¿no? Esperemos que la del oro llegue algún día. Obviamente hay una diferencia a nivel, insisto, de tener de pronto un rostro, de que tu voz se escuche. Pero me doy cuenta que aquel escritor joven que empezó con 27 años escribiendo un libro rarísimo sobre Spinoza, los intereses de aquel escritor son muy parecidos a los intereses del escritor que acaba de publicar El sistema, ¿no?, que es su 7ª novela en Seix Barral. Obviamente he aprendido muchas cosas en estos 15 años, pero que tienen que ver más con el oficio de escribir que con la pasión o la vocación o los temas que me nutren como creador, ¿no? Bueno, estamos en un ciclo titulado al modo de Dostoyevsky y es muy curioso porque se cumple el 150 aniversario de Crimen y Castigo, de Raskolnikov, y eso es una novela, Crimen y Castigo, bueno, pues yo creo que es el principio de todo esto, ¿no?
de la novela delictiva moderna, Sí. vamos a decirlo así, la novela criminal. No podemos hablar de novela negra todavía, pero sí en cierto modo de la novela criminal. Sobre todo porque bucea en el lado de las preguntas que no tienen que ver con el enigma. Lo fascinante de Crimen y Castigo es que no hay ningún enigma. Sabemos desde la primera página lo que va a pasar y sabemos quién es el asesino. Eso no importa nada, ¿no? Para nada. O sea, no es una novela en el que haya que desentrañar. Lo que a Dostoyevsky le importa es que ese crimen se convierta en el campo de batalla donde se hable de la conciencia, donde se hable de la libertad, donde se hable del determinismo, donde se hable de la pasión, donde se hable de la culpa. Y creo que ahí es donde se la ha jugado siempre el escritor, ¿no? Un escritor al que yo admiro muchísimo, creo que sinceramente uno de los grandes maestros vivos de la literatura, que es John Maxwell Coetzee, el escritor sudafricano. Él ha definido al novelista como un redactor de expedientes de la naturaleza humana. Me parece una definición extraordinaria de lo que hace un escritor. Porque me gusta la palabra expediente. Tiene un punto de hablar del escritor como un notario, como un forense, como una mirada no necesariamente contaminada por aquello que va a contar, sino que intenta no prejuzgar a sus personajes, intenta de algún modo a lo mejor buscar esa objetividad de la que antes se hablaba aquí, siempre anhelada, que Ángela decía que era más una esperanza que conviene no defraudar que una meta que se alcance nunca. Pero a mí siempre me ha interesado la literatura que se acerca al hecho literario, al hecho narrativo de este modo, sin apriorismos, sin maniqueísmos, porque creo que al final, efectivamente, estas grandes preguntas de las que estamos hablando, lo que nos iluminan es en el sentido de que es en la gama de grises, es entre el 1 y el 0 donde todos estamos y donde todo se juega, ¿verdad? Sí has coqueteado con el género negro en algún momento, sobre todo en tu trilogía del mal, pero ha sido como una pasión esquiva, ¿no? No te has adentrado en los meandros de lo que hoy se conoce como novela negra, quizás porque conociéndote sea un género muy cosificado a veces, ¿no? A mí la novela negra me interesa casi más desde el punto de vista de la sociología de la literatura, ¿verdad? Me parece que es un género muy interesante a la hora, sobre todo, de hablarnos del mundo en el que vivimos, por ejemplo, el peso inmenso que en la novela negra tiene la ciudad, ¿no? De algún modo la novela negra vuelve a poner a la ciudad como el lugar donde suceden las cosas, ¿no? Como el lugar donde la historia se interpreta. Pero no me han interesado nunca mucho los mecanismos narrativos de los que la novela negra en general se nutre, lo cual no significa que no admire a ciertos novelistas. Por ejemplo, me interesa mucho la obra de James Ellroy, ¿no? Sobre todo la trilogía América me parecen 3 piezas que además me parecen una radiografía. Seguramente yo no soy norteamericano ni vivía en aquella época, pero sospecho que son una radiografía extraordinaria de lo que Estados Unidos pudo ser en aquel periodo. Pero cuando yo he frecuentado la novela negra, lo he hecho casi de un modo un poco malévolo, ¿no? En el sentido de utilizar un género para al final dinamitarlo, ¿no? Para llevarlo a algo que la novela negra no es. Por ejemplo, insisto en el tema del enigma, ¿no? A mí me parecen aburridísimos los libros donde hay que descubrir a un asesino, ¿no? No me interesa para nada. Como me parecen aburridísimas las novelas que al final lo explican todo. Seguramente porque me parece que arrancan de una poética completamente falsa. Yo creo que 20 siglos de educación aristotélica han hecho mucho daño a la novela. Es decir, aún hoy, y son los libros que tienen éxito, no nos engañemos, los lectores buscan libros donde al final les explican qué ha sucedido. Cuando luego resulta que salen a la calle y descubren que la vida no se parece para nada a la literatura. A mí me gustan los libros donde abres una puerta y pues hay una habitación bien amueblada, pero abres otra puerta y no hay nada. Y abres la tercera puerta y resulta que hay una pared de ladrillos, ¿no? Y me gustan los libros que no lo explican todo, ¿no? Creo que explicarlo todo en un libro es un insulto a la inteligencia de quien está del otro lado, ¿no?
es jugar a un tipo de sensibilidad y de intelectualidad que no me interesa para nada, ¿no? Me interesan los escritores ambiguos, me interesan los escritores que no saben a dónde quieren llegar. Al fin y al cabo, creo que en literatura es siempre mucho más importante el proceso, la búsqueda, que el resultado final, ¿no? Por eso hay maravillosas novelas inacabadas, por eso Kafka es un gigante, sin haber acabado ninguna novela. ¿Qué importa que El castillo no tenga un final? ¿Qué importa que América sea una novela inacabada? Valen más 100 páginas de Kafka que las obras completas de muchos Son escritores. un poco los ¿no? escritores salmón, ¿no? Hablo un poco de tu apellido también, ¿no? Que se han acostumbrado a navegar un poco contracorriente, Sí, ¿no? bueno, mi apellido sirve para casi todo. Es bastante... Regala metáforas a todo el mundo. Sí, bastante profético, ¿no? Sí. Bastante profético porque yo la primera vez que vi Ricardo Menéndez Salmón dije, un narrador a contracorriente, ¿no? Sí, que debería ponerlo en las solapas, ¿no? Pero luego cuando empecé a leerte, efectivamente descubrí que eres muy Salmón. Bueno, en realidad voy a confesar hoy aquí, después de muchos años, que no me apellido así. Yo me apellido Menéndez Fernández. No. Me apellido Salmón, mi madre es cántabra y además hay un núcleo. Salmón no es un apellido asturiano, es un apellido cántabro. Pero sí, es curioso que se ha convertido un poco en... y son muchos los que han jugado con esta imagen del salmón como un animal, en fin. Yo es cierto que cuando miro la literatura que se hace en mi entorno, me refiero a mi entorno de lengua y también mi entorno de edad, no encuentro muchos compañeros de camino, ¿no? No veo muchos proyectos literarios en lengua española hecho en España. Voy a hacer este inciso porque sí que hay escritores latinoamericanos que me interesan mucho. No encuentro muchos compañeros de camino, lo cual no significa que haya una serie de escritores en nuestro país, y doy nombres, estoy pensando en Andrés Ibáñez, estoy pensando en Gonzalo Hidalgo Bayal, estoy pensando en cierta parte de la obra de Enrique Villamatas, cierta, no toda, que me interesan mucho, ¿no? Pero en general siento que mis contemporáneos y yo no caminamos por los mismos... Bueno, es el día del libro y está muy bien que hables de otros autores. Sí, además creo que hay que hablar de ello con absoluta naturalidad. A veces parece que nos ponemos el esparadrapo en la boca, ¿no? En cualquier caso, Ricardo, no te sientes solo, ¿no? No, la literatura, por fortuna, es infinita y siempre hay alguien haciendo cosas maravillosas en cualquier rincón del mundo, en cualquier... Aquí muy cerca de España tenemos un escritor en Portugal al que yo admiro profundísimamente, que es Gonzalo Tavares, que me parece uno de los grandes escritores europeos vivos. Si cruzamos los Pirineos tenemos a Pierre Michon, que para mí es un gigante de la literatura. Comparto tu... El año pasado estuvo aquí la, para mí, mayor escritora hasta donde yo conozco viva, que es doña Gerta Miller. Quiero decir, hay tanto donde escoger, ¿no? Que... Comparto tu fascinación por Michon, sobre todo un libro que se llama Vidas minúsculas, que libro... recomiendo a nuestro auditorio. Tu última novela, El sistema, pone sobre la mesa muchos temas del debate político actual. Ya sé que no es casualidad porque es una novela de un aliento filosófico tremendo, pero uno se enfrenta a ella y dice, bueno, esto es algo de lo que está pasando en este momento. Yo quería preguntarte, ¿crees sinceramente que el sistema político es malo por naturaleza? Bueno, yo sospecho es una pregunta un poco platónica, rusoniana. Sí. Estamos hablando del sistema político. ¿Encarna el mal ese aparato de controlar, dirigir, gobernar, ejecutar? Lo que pasa es que todo sistema de poder, por definición, tiene que cumplir unos parámetros. Y entre estos parámetros está pues, el control, está la generación de ciertas servidumbres, está
en fin, obviamente diciendo esto no estoy descubriendo nada nuevo. A mí la parte de todos estos mecanismos de control, de todos estos mecanismos, vamos a decir, de opresión, de servidumbre, de pirámides, de jerarquías, que más me interesa y que me ha interesado siempre cuando he hecho, digamos, novela política, es precisamente el tema del discurso. Aquí se ha mencionado a uno de los escritores fundamentales para comprender no solo el siglo XX, sino seguramente cualquier época futura. Se ha hablado de él en otra tesitura, pero se ha mencionado el nombre de Orwell. Orwell seguramente ha escrito no sé, ponemos el nombre que queramos, la alegoría, la parábola, la contrautopía, la distopía, llamémoslo como queramos, más sagaz seguramente del pasado siglo, porque ha sido la más fecunda y porque vemos que sigue viva. ¿Y cuál es la tesis central de 1984? Yo creo que la tesis central de esta novela es que quien detenta el discurso, y esto creo que es algo que los colegas periodistas que antes estuvieron aquí, que obviamente saben mucho más que yo de esto, quien detenta el discurso detenta el poder. Y quien detenta el discurso detenta la capacidad de reconfigurar la realidad e incluso de crear una realidad que no existe. Yo quiero pensar, y a lo mejor es una postura naif o ingenua, que la literatura todavía tiene un poder para existir como un contradiscurso a estas formas de poder que nos rodean. Es decir, que la literatura es un instrumento capaz de generar conciencias críticas que no acepten apriorismos, que no acepten verdades porque sí, que no acepten todos estos discursos que determinadas ideologías construyen para figurar una realidad. Sé que en lo que digo existe una paradoja, porque la propia literatura genera otro discurso que a su vez se convierte en ideología. Es decir, es un tema muy, muy difícil de escapar de la sensación de estar en un círculo vicioso. Y sé que es difícil de defender hasta las últimas consecuencias lo que estoy diciendo, porque también la literatura ha sido cómplice del poder y sigue siéndola, ¿no? Entonces, es difícil romper esa circularidad, pero quiero pensar que hay ciertos libros y ciertos autores que lo logran. Tomando una licencia del sistema que me ha parecido muy interesante y que tiene mucho que ver con el tema de este año del festival, yo te voy a preguntar ¿contra qué podemos disparar actualmente desde la novela? Bueno, pues la verdad es que nos han dejado el camino antes, nos han dado tan buenas pistas nuestros compañeros que para mí aquí se mencionó una palabra central y además estoy de acuerdo en lo que Ramón dijo desde la primera hasta la última sílaba, y es que España es un país España es un país con unos déficits educacionales extraordinarios. Y para mí todos nuestros problemas tienen su raíz ahí. O sea, todo. No sé si Ramón sugería que todo esto proviene del dramático siglo XX que España vivió, de los 40 años de dictadura y cómo la minaron. No lo sé. Es posible. Pero yo quiero pensar que es algo que se remonta aún más atrás en el ADN español, ¿no? Somos un país con esta tentación, por ejemplo, que cada gobierno de este país tiene de, en cuanto toma el poder, hacer tierra quemada de las conquistas educativas de las administraciones previas. Esta obsesión en reescribir los currículos escolares, al final para nada, simplemente para generar absolutas confusiones. Yo esto lo sé y lo he vivido desde dentro porque fui profesor enseñé durante 7 años en un instituto de enseñanzas medias y viví toda esta esquizofrenia de las distintas leyes educativas. Al final no nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta, pero somos incapaces de cambiar esta dinámica, que estamos destruyendo generaciones y generaciones estamos incapacitando para generar individuos críticos, para generar individuos
con una capacidad de autonomía a la hora de pensar, de decir no. Yo creo que la función de la cultura es un poco la función que Samuel Fisher decía que era la de un editor, ¿no? Fisher decía, un editor es quien dice no. Hoy un editor en España es quien dice sí a todo. Aquí se publica todo, no hay ningún tipo de discriminación. Al contrario, estamos rodeados de libros que son basura y que lo único que logran es precisamente que los libros a veces interesantes no se vean, ¿no? Con la cultura pasa un poco lo mismo, ¿no? No somos capaces de decir no a ciertas cosas, decimos sí a todo y eso creo... Entonces, ¿contra qué hay que disparar? Hay que disparar contra la incultura, hay que disparar contra la ignorancia, hay que disparar contra todo aquello que impida crear sujetos con capacidad de discurso. Cuando tuvieron lugar los atentados de París, del 13 de... ¿Cuándo fue? 13. Bueno, los últimos ataques en París, se oyeron grandes palabras, ¿no? Hubo un rearme desde el sentimiento. Y yo recuerdo un maravilloso artículo que escribió David Trueba en El País, donde él decía que sospechaba que la manera de salvar a muchos de estos muchachos que no encontraban otra escapatoria que una violencia era llenar las clases de horas de filosofía, llenar las clases de horas de literatura, llenar las clases de horas de música y de dibujo y de ajedrez, de lo que haga falta, llenar las horas de clase de cultura. Que la cultura nos anegue, no que la cultura nos... Hoy se cumplen 80 años de la salida de Unamuno al grito de ¡Viva la muerte!, ¿no? No quiero decir que hoy estemos en esa tesitura, ¿no? Y que los catedráticos, las mejores cabezas de nuestro país dejen las universidades al grito de... Pero España sigue manteniendo una relación muy compleja con... En este país la palabra intelectual es sospechosa. O sea, yo, y perdone que me ponga en primera persona, soy un escritor difícil, se me acusa, soy un escritor elitista, soy un escritor oscuro, porque en mis libros, pues en vez de hablarse de chico conoce chica o... Se habla, pues, no sé, de política, se habla del papel que puede jugar el arte en nuestra vida, se habla de... no sé. Entonces, se te puede tirar la piedra a decir, eres un escritor difícil, porque en tus novelas, coño, ¿cómo se te ocurre hablar de estas cosas, tío? ¿A quién se le ocurre? En cualquier caso, el gran poder del escritor, la gran embriaguez de un escritor... atento como tú a tus compromisos filosóficos y eso, es seguir disparando, ¿no? Ese es lo que mueve un poco la ficción, ¿no? Por fortuna... No hablo del compromiso, sino del disparo, que tiene algo criminal, tiene algo de... Sí, pero bienvenido sea ese crimen, ¿no? Es un crimen, es un disparo de luz, o por lo menos pretende serlo, ¿no? Si yo pienso en mí, ya no como creador, sino como lector, han sido esos disparos de luz los que me han despertado, ¿no? Esta imagen célebre de Kafka, ¿no? Un libro importante es aquel que rompe ese mar helado que todos llevamos dentro. Ese mar helado se llama apatía, se llama negligencia, se llama indiferencia, se llama rutina, se llama ignorancia. Cuando un libro te sacude, todo cambia. Yo he contado esto más veces, lo cuento porque habrá gente que no... A mí hay un libro que me cambia la vida y está escrito por uno de los escritores más abominables del siglo XX, como persona. Cuando yo tenía 18 años leí El viaje al fin de la noche de Céline y ese libro puedo decir que me dio la vuelta como un guante, ¿no? Ese libro fue realmente una descarga, fue una experiencia, no voy a decir mística o espiritual, pero casi, ¿no? Ha debido ser lo más cerca que un ateo puede estar de ver a Dios. Para mí fue leer ese libro, ¿no? Porque ese libro me enseñó el enorme poder que la literatura, el enorme poder que las palabras tienen de conmover, de sacudir, de despertarnos, en definitiva, ¿no? Aquella imagen tan antigua de Heráclito, según el cual hay dos tipos de personas, los dormidos, que son la mayoría, y los despiertos, ¿no? De algún modo, la literatura creo que es una actividad que invita a despertar de esta atonía en la que vivimos tan a menudo. Y si aparte de despertarnos puede además hacernos sujetos activos, ya eso sería la leche, ¿no? Sería
Sería increíble, pero por lo menos ese primer momento que a mí me causó este libro en particular. Y fíjate de qué te estoy hablando. Te estoy hablando de insisto, de uno de los hombres más abominables que ha dado el siglo XX, un auténtico cabrón, pero que sin embargo escribió no solo El viaje al fin de la noche, sino libros como Muerte a crédito, Guignols Van, Rigaudon Norte, libros que creo que han leído la entraña del tiempo que les tocó vivir y la entraña de las personas que formaban parte de ese tiempo como nadie, ¿no? Sí, le iba a preguntar a Ricardo Menéndez Salmón quién le había enseñado a disparar, pero Céline me temo que es un buen candidato. Vivimos una época de mucha libertad expresiva, con muchos motores de búsqueda, con facilidades enormes para circular la información. Antes nuestros compañeros corresponsales de guerra hablaron un poco de esa transmisión de la información, pero estamos dejando huellas por todas partes, ¿no? Vamos camino hacia una sociedad cada día más policial, más vigilada, ¿no? Es una gran paradoja, pero inventos como Google, y bueno, todos los días buscamos a través de Google, nos causan cierta desazón y cada vez nos adentramos más en un territorio desconocido y muy inquietante para la libertad humana que conocemos, por lo menos los principios ilustrados de la libertad. ¿Tú qué piensas sobre este terreno? Porque además, como verás ahora, lo tocas bastante en tu libro, esta especie de dictadura cibernética. Sí, en la novela se reflexiona sobre esto que tú has llamado una paradoja y que en cierta medida lo es, ¿no? Como este mundo que, por un lado, satisface Ballard decía que si él tuviera que definir al hombre del siglo XX, diría que sería aquella persona en la cual entre la enunciación de un deseo y la satisfacción de ese deseo ya no hay un hiato, ¿no? Eso de alguna manera es la red hoy, ¿no? Al lado de esa providencia, al lado de ese aspecto que puede ser sobre el papel un aspecto positivo, un aspecto... Está el otro que tú estás señalando también, como de algún modo hay una especie de infinita policía. En cada momento saben dónde estamos. Digo saben, no sé quién es ese ellos. Lo que me da miedo es que quizás nosotros también formamos parte de él, ¿no? Es decir, es muy difícil poner nombre, poner rostro. Si las guerras hoy no son entre estados, el poder tampoco tiene rostro, tampoco tiene nombre. ¿Quién nos dirige, no? En la última novela de Tom McCarthy, que yo recomiendo a todo el mundo, Staten Island, es una maravillosa historia sobre este tema, ¿no? Sobre las corporaciones. En la novela se dice que realmente vivimos una época que ha cumplido el sueño dorado del control. O sea, ya no están las alcobas, sino que están las conciencias. O sea, si yo hoy en mi hotel en Bilbao he buscado, pues, no sé, a ver, cuál es el mejor vino de la tierra, que no tenga ninguna duda que mañana, cuando esté en Alemania y abra mi ordenador, me va a saltar que me va a sacar Obviamente esto no tiene mayor interés, pero es que a lo mejor en vez de rastrear vinos de la tierra, ha rastreado, no sé, armas o no sé, en fin, o clubs de pedofilia, no sé, lo que sea, ¿no? Quiero decir, estamos dentro del sistema y el sistema no tiene, tengo la sensación de que no tiene escapatoria. De alguna manera creo que vivimos en un gran panóptico tecnológico, pero se nos invita a creer todos los días que somos libres de dejarlo cuando queramos. Y somos. Yo viví una cosa tremenda tremenda. Perdí a mi padre el año pasado, ¿no? Y existen huellas de mi padre en Internet que yo no puedo borrar. ¿Quieres borrarlas? Bueno, quiero borrarlas. Recuerdo que un día me resultó impresionante. Estaba y mi padre tenía Facebook y de pronto vi el nombre de mi padre, ¿cómo se llama? Etiquetado, ¿no?
Digo, ¿cómo se llama? Porque yo no tengo Facebook, pero mi padre lo tenía. Y de pronto mi padre llevaba muerto meses, ¿no? Y yo no tengo acceso tampoco hay nada en ese muro que sea excepcionalmente, imagino, privado, como para... Pero lo pongo como ejemplo, ¿no? Es incluso difícil borrar, aunque quisiéramos ser un doctor pasavento del mundo virtual, ¿no? Es muy difícil lograrlo, ¿no? Pero, hombre, a mí obviamente lo que me preocupa es cómo esto se puede convertir en un mecanismo de control incluso de lo más íntimo, de los deseos. En la novela hay un momento en el que se habla de una sustancia que impide soñar. Una droga, sí. Una droga que impide soñar. Yo en la novela partía de la reflexión de que al menos aún nos queda esa parcela de intimidad. Nadie puede entrar en nuestros sueños, ¿no? Bueno, pues en la novela se propone la idea de que ya que no se puede entrar en los sueños, por lo menos vamos a abolirlos. Vamos a abolir ese último reducto de libertad. Incluso un reducto que ni siquiera el individuo controla, porque los sueños que tiene no son sueños que él pueda controlar. Incluso es una libertad ejercida de un modo inconsciente, ¿no? Una sustancia para dejar de soñar. Una sustancia para dejar de soñar, sí. Increíble, ¿no? Parece una pesadilla orwelliana, ¿no? De la que antes hablabas, de 1984, pero nos estamos acercando peligrosamente. El sistema aborda mucho estas cuestiones alegóricas de la sociedad moderna, y dice cosas como: cada época tiene su bardo. Ya no son hombres de bigotes lánguidos o barbas en forma de tubérculo quienes socavan los cimientos del mundo desde la soledad de sus bibliotecas, exiliados de las policías del mundo. Tampoco son dandis que cultivan sus pueriles adicciones a la vez que saludan tras el cristal del monóculo. Hoy son muchachos sin rostro, con aerosoles como arma, los que perfilan el devenir del sistema en los quitamiedos de las autopistas, en los galpones donde se guardan locomotoras, en las cristaleras de las entidades bancarias. Asalta otra vez un poco la fuerza radical, ¿no? del ser humano, de buscar esos resquicios salvajes, ¿no? de libertad, ¿no? que el graffiti explora, ¿no? Pero es una metáfora también terrible. Bueno, pero al menos hay una grieta en el muro, ¿no? Es decir, hay una serie La gente cuando lee El sistema dice que es una novela muy desesperanzada, que es una novela un tanto... ¿Cómo decirlo? No sé, que se acerca a un final de todo, es casi una autopsia, y es cierto que eso hay. Pero también creo que es una novela que, como sucede en el resto de mi obra, sí dibuja ciertos lugares no voy a emplear la palabra esperanza porque es una palabra que no me gusta, pero sí ciertos lugares de consuelo y también, ¿por qué no decirlo?, de rebeldía, ¿no? Y yo creo que en este caso el graffiti, como toda manifestación artística, es un lugar desde el que proponer, es un lugar desde el que es una catapulta desde la que lanzar algo, ¿no? Es curioso, por ejemplo, como el graffiti en muy poco tiempo ha pasado de ser terrorismo urbano a estar en los museos, lo cual también te habla de cómo el sistema es capaz de asimilarlo todo, ¿no? Ahora Blue en Bolonia ha prohibido, el más importante grafitero italiano, ha mandado de algún modo a sus correligionarios que destruyan la obra antes de que el museo la adopte, ¿no? Es muy interesante esto, ¿verdad? Es decir, además, obviamente vivimos en un sistema muy inteligente, en el sentido de que tiene un estómago en el que cabe todo. Todo lo metaboliza. Desde la foto de Alexander Korda del Che, que se puede convertir en el icono por antonomasia del siglo XX, a eso, un arte que nace como ocupación de las calles, como un arte que va contra la idea de propiedad, un arte que se apropia de lo que es colectivo. De pronto, coño, el museo lo quiere tener, ¿eh? De pronto lo podemos venir a ver al Guggenheim, ¿no? O podemos verlo en... frente a eso, es decir, el sistema que nos rodea en todos los ámbitos tiene una enorme capacidad de metabolizar todo lo
Basta ver la literatura. Si el sistema literario es una red de malla, allí caben peces de todo tonelaje, ¿no? Desde un bocarte hasta una corvina, ¿no? Porque dentro hay alimento para todos, ¿no? Sí, cuando se lee el sistema da la sensación de que Ricardo Menéndez Salmón habla del graffiti y está hablando tanto de las cuevas de Altamira como de Bansky, ¿no? Hay un salto en el tiempo que tu discurso se refiere tanto a una cosa como a otra, no tiene una época determinada. Hay otro fragmento de tu libro que creo que es bastante premonitorio también y bastante actual, que dices: en cada época, desde que el sistema es sistema, ha sido necesaria la existencia de una Roma para dar sentido a todo cuanto queda fuera. Yo empecé a escribir esta novela en 2013, en un momento en que Grecia ocupaba, ya era noticia prácticamente cotidiana, todos de alguna manera o muchos teníamos la atención fijada allí. Pero fíjate, por otro lado, la mayoría de nosotros vivíamos ajeno a un asunto que se ha hablado aquí, que fue el problema de las migraciones que hoy Europa está teniendo que soportar. Y cuando yo empecé a escribir la novela, ese era un programa plausible, pero que bueno, no dejaba de funcionar casi como un mecanismo narrativo más, ¿no? Aunque yo, escuchando a mis compañeros, me voy con la idea de que el mundo es una ficción. O sea, el mundo incluso de que los periodistas tienen que retratar. O sea, el mundo no existe, solo existe como relato, lo cual me tranquiliza mucho, la verdad. Lo que yo descubrí con este libro, cuando lo redactaba, por ejemplo, es que la velocidad de crucero de la realidad, y eso también se ha sugerido antes, lo sugería Ángela cuando decía, ¿qué nos esperará en los próximos 40 años? ¿No? Yo que no recuerdo la pizarra y ahora tengo que convivir con... La velocidad del crucero de la realidad es tan alta, es tan intensa, es tan urgente, es tan plástica, es tan veloz, que las ficciones corren el riesgo de quedar obsoletas muy deprisa, ¿verdad? Y al mismo tiempo de devorar todo lo que tú estés proponiendo. Entonces, digamos que algo que me interesaba mucho en la novela es reflexionar sobre cómo todas estas distinciones que hacemos nosotros y ellos, propios y ajenos, centro y periferia, ilustrado y bárbaro, son muy lábiles. Y a lo mejor, a la velocidad en la que hoy está sucediendo todo, y detectando, creo yo, cómo se detectan ciertos cambios de ciclo y ciertos cambios en el polo de poder ideológico en el mundo, pues a lo mejor dentro de 50 o 100 años, o 5 o 10 generaciones, el hombre blanco se encuentra al otro lado de la raya. Y ya no es un propio, sino que es un ajeno. Ya no es un ilustrado, sino que es un bárbaro. Y a lo mejor, como en el poema de Cavafis, no estamos esperando a que nos ataquen, sino estamos esperando nosotros a invadir, ¿no? Hanif Kureishi, un escritor al que yo admiro mucho, decía hace poco en Cartagena de Indias que el relato del hombre blanco está llegando a su fin. Que esta visión etnocéntrica que hemos mantenido durante tantísimo tiempo está dando sus últimos coletazos. Jugar a profeta por parte de un escritor siempre es complicado. Y obviamente esto no va a suceder de hoy para mañana. Porque las cosas no se derrumban de un día para otro, ¿verdad? La Unión Soviética no cayó en un día, ¿no? Aunque los libros de texto nos digan eso. El muro no cayó en un día. Pero creo que algo me dice que tiene razón. Yo he estado el año pasado, he hecho un viaje... He tenido la suerte de poder estar en China el año pasado, un viaje largo, un viaje con chinos, no con occidentales, un viaje yendo a los lugares donde van los chinos a hacer negocios, a divertirse, a la playa, a lo que sea que hagan los chinos, que hacen lo mismo que nosotros, pero en China. Pero en China. Y bueno, primero tuve una sensación de ser un marciano, ¿no? La sensación de ininteligibilidad. Como asturiano en China. Asturiano en China. Me recuerdo aquel libro de José Ovejero que se llama China para hipocondriacos. Primero tuve la sensación de
de que los chinos son inescrutables, ¿no? En buena medida. Sí. Pero también tuve la sensación de que realmente las coordenadas son distintas. Sí. No era una sensación gratuita porque los meridianos en los que está... Cuando uno va a China no cruza meridianos físicos solo, cruza meridianos mentales. Y cuando volví pensaba, coño, un mundo chino, en vez de un mundo yanqui, o un mundo inglés, o un mundo París, o un mundo Roma, será muy distinto al nuestro, ¿no? ¿Cómo nos manejaríamos nosotros en ese mundo? Y sobre todo, ¿de qué lado del poder estaríamos? Porque yo, por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención en China es que los chinos no tienen ninguna curiosidad a propósito de nosotros. A mí nadie me hizo ninguna pregunta en China sobre España. Nadie me preguntó. Yo supongo que dirían, ¿este tipo cuántos años de historia tiene? ¿2.500? Desde hace 4.000 nosotros ya conocíamos el lujo y hacíamos... En fin, ¿quiénes son estos? ¿No? Estoy obviamente caricaturizando todo esto, pero sí, claro, lo pongo como ejemplo de una reflexión que se da en la novela, ¿no? Sobre... No resisto a hacerte una pregunta un tanto maliciosa, pero estoy seguro que la escritura, la literatura, tu carrera y tu profesión de escritor te ha hecho más importante, pero no sé si te ha hecho mejor persona. No, para nada. No, estoy hablando un poco del poder transformador. No, sí, pero hay una identificación que es realmente falsa entre sabiduría, digamos, y... Mira, es muy interesante esta pregunta que haces. Porque yo, de hecho, el infierno me lo imagino como un lugar lleno de bibliotecas. Sinceramente, o sea... Bueno, Borges se lo imaginaba un poquito así, ¿no? O sea, yo estoy seguro que todos los que han ido para allá les gustan los libros, o la mayoría. Hay una película que fue muy famosa en su momento, que es La vida de los otros, ¿la recordáis, no? Esta película alemana. Sí. En esa película hay uno de los momentos más falsos que yo he visto plasmado. Cinematográficamente es extraordinario, narrativamente funciona muy bien, pero es completamente falso. Es el momento en el que recordáis al espía de la Stasi, ¿no? Tiene los cascos puestos, sí, y de pronto escucha al dramaturgo tocar Schubert. Y en ese momento, coño, el espía de la Stasi entra en éxtasis oyendo a Schubert y decide ser una buena persona. No. Eso no funciona así, o sea, no. O sea, está mucho más cerca seguramente de una verdad lo que cuenta, pues, un cuento como el de Borges, del tipo que en los campos el comandante puede estar escuchando el Deutsche Requiem y luego, sin que le tiemble el pulso, pues cobrarse la cuota diaria de incineraciones, ¿no? Es decir, esta idea de que la sabiduría o el arte nos hace mejores es una idea que hay que tomar con pinzas, ¿no? Es más, yo pienso que creo que es posible que existan culturas ágrafas con unos estándares morales, que fue un tema del que se habló aquí antes también, mucho más altos y mucho más exigentes que los nuestros, ¿no? Al fin y al cabo tenemos una moral de canallas, tenemos una moral de pícaros. La moral católica es eso, los países de nuestro entorno... miramos, ¿no?, lo que ha pasado en Portugal, lo que ha pasado en España, lo que pasa en Italia, lo que pasa en Grecia, comparado con lo que pasa en países, bueno, donde rige una ética, digamos, protestante y donde efectivamente, yo esto lo viví también en Alemania, ¿no? La cosa que más me sorprendió de mi año en Alemania fue la absoluta mano dura con cualquier conducta desviada, ¿no? Yo vi caer allí, me tocaron un par de ministros que habían hecho algo tan banal como mentir en el currículo. O sea, no es que hubieran robado ni... Simplemente habían dicho que eran doctores en medicina y eran solo licenciados, joder, o sea, que no era tan grave, ¿no? Y aún así, pues, bueno, lo que se contó aquí, efectivamente, la imagen del primer ministro islandés dimitiendo en menos de 24 horas. Sí, en España... pasmoso para España aquí no cualquier político español. Sí. Eso, lo que decía hoy Ramón, ¿no? Llega a Soria, Canarias, y parece que llegó Francisco. Abrazos, parabienes. Yo vengo ahora, de hecho, me ha tocado 2 viajes al Levante español. Siento si hay algún valenciano, alicantino, castellano. Joder.
es de fallas aquello, ¿no? O sea, realmente y no pasa nada. O sea, no pasa nada. Está, en fin, está tan asimilado que no, además vivimos con que no pasa nada, que bueno, que incluso se aplaude el ser. Un poco tú y yo que compartimos buena relación con Italia, por razones personales lo sabemos, ¿no? ¿Cuál fue buena parte del éxito de Berlusconi entre los italianos? Pues que era eso, un canalla. Sí, que nos va a ser así. Donald Trump lleva un camino muy similar. Sí, pero Ramón, estoy seguro que no va a tener, primero porque le falta el apoyo de las dos grandes minorías, donde no tiene nada que hacer, le falta el apoyo también del voto femenino, y segundo porque no creo que Estados Unidos permitiera un presidente de esa... No sabemos, ojalá que no. Voy a hacerte una última pregunta, creo que ya antes de pasar al público. Apelo a tu lado más canalla. Lo mejor de las entrevistas es el final, porque ya nos soltamos, ya empezamos a hablar de cosas muy relajadamente. ¿Te arrepientes de haber dejado con vida a algún personaje? Volviendo al tema que nos ocupa del crimen y delito. Hombre, yo... Aparte del espía ese de la RDA que escuchaba a Schubert. En el corrector que sale José María Aznar me hubiera gustado apretarle un poco más, pero no pude. No pude, pero cuento algo y acabo con esto, es muy rápido. Que detecté también es curioso, todo esto que estamos hablando, ¿no? De qué se puede hablar en este país, de qué no. Cuando yo en El corrector, que es un libro sobre los atentados de Madrid, de Atocha, del 11 de marzo, es un libro en el que sale Ibarretxe, sale Arnaldo Otegi, sale Aceves, sale Aznar. Hubo un sector de la crítica, que a mí hasta entonces me había aplaudido, me había alabado, que de algún modo me criticó que yo bajara a un lugar tan sucio. Es decir, como que si la literatura en este país no debiera mirar en ciertos sitios también, ¿no? Lo cual es muy interesante, porque yo creo que en este país falta una literatura, que el gran modelo sería Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es una literatura que genera constantemente gran literatura sobre su política. Y sin embargo España es un país que parece que nos cuesta, ¿no? O sea, nos va al realismo, porque históricamente nuestra literatura es una literatura realista y tal, pero nos cuesta hablar de lo más real que existe, que son los tejemanejes de la política, cómo se construyen los discursos en nuestra sociedad. Por fortuna hay una serie de escritores jóvenes, muchos de ellos, o de mi edad, que están empezando a asomarse, por ejemplo, el mundo del trabajo. Era prácticamente un terreno inédito en España hasta que autores como Isaac Rosa, ¿no? o Belén Gopegui lo han frecuentado. Y aún hoy en la literatura española existen temas hasta cierto punto tabú. Por ejemplo, el modelo de Estado que tenemos. ¿Se puede ser filósofo y del Sporting de Gijón? Hombre, claro, joder. Gracias. Bueno, creo que proceden ahora las preguntas del público. Si es que hay alguna. Hola, buenas tardes. Primero, que habla una persona que no te ha leído nunca, pero que sale de aquí con muchas ganas de hacerlo. Y te quería hacer una pregunta. Por un lado, comentabas que si con tu obra puedes de alguna manera disparar un poco de luz, ¿te parece que, o así lo he entendido yo al menos, como que es una aportación que tú puedes hacer, ¿no? Pero por otro lado, cuando se te preguntaba si consideras que el hacer literatura puede convertirle a uno en una mejor persona, has respondido rápidamente que no, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ¿para qué escribes?
Bueno, yo no escribo para ser mejor persona, por supuesto. Eso desde luego nunca se me ha pasado por la cabeza. No sé si necesito ser mejor persona de lo que ya soy. A mí lo que me mueve como creador, desde luego, creo que es el motor entiendo que de la mayoría de creadores, que es la insatisfacción, ¿no? Yo escribo quizás la palabra suene un poco grande o pero escribo por necesidad. Escribo por necesidad de poner un poco de luz, un poco de foco, primero sobre mí y segundo sobre lo que me rodea, lo que me ha tocado vivir. Yo creo que la literatura nace siempre de un fondo de insatisfacción. Es más, fíjate, me atrevería a decirte que yo creo que solo escriben los infelices, los insatisfechos, las personas en ese sentido que tienen cuentas que cuadrar, ¿no? En mi caso es lo que me moviliza y obviamente diciendo esto no estoy descubriendo ningún Mediterráneo. Yo siempre... Uno de los textos literarios que más me ha impresionado son las cartas a un joven poeta de Rilke, ¿no? Cuando Franz Xaver Schapus le manda una carta a Rilke diciéndole, hombre, yo tengo estas dudas, tal, no sé qué, no sé cómo enfrentarme a... Y Rilke le contesta muy llanamente, bueno, muy llanamente no, le contesta a lo Rilke, que siempre es una cosa espectacular, pero le dice, tienes que hacerte la pregunta del millón, ¿no? Es decir, ¿escribes desde la impostura o escribes desde la necesidad? Y bueno, yo quiero pensar que yo escribo desde la necesidad. De hecho, te confieso una cosa. Yo no descarto, y a veces, fíjate, casi lo anuncio como un deseo, lo que pasa es que luego pienso en aquello de Santa Teresa, que decía, ay de aquellos cuyos deseos se cumplan. Me gustaría llegar un día en el que no tuviera necesidad de escribir. Y a veces pienso en muchos escritores ya consagrados, no, consagradísimos, cuando leo algunos libros que hacen, digo, pero son libros que no nacen de la necesidad. Son libros que nacen de otros intereses, ¿no? Por ejemplo, yo mencioné antes a Coetzee. Coetzee me parece un ejemplo precisamente de un escritor que después de conquistar el Nobel, ya sabéis lo que pasa con los escritores que ganan el Nobel, o con casi todos. Él me parece que es uno de los que atenta contra la norma, porque creo que es un tipo que en cada libro, a pesar de que su último libro no me ha gustado nada, La infancia de Jesús, pero aún así es un libro tremendamente arriesgado, ¿no? Pero después de recibir el nombre ha escrito libros extraordinarios, como Elizabeth Costello, como Hombre lento, ha escrito esta maravillosa autobiografía, ¿no? Que con ese último libro, Verano, que es uno de los mejores libros que yo he leído en la década. O sea, quiero decir, es un escritor que se ve que sigue trabajando desde la necesidad, ¿no? Cuando ya no tiene ninguna necesidad de la literatura en todo lo que no apunta a ese fenómeno, ¿no? Entonces, quién sabe, quizás es una aspiración legítima dejar de escribir porque esa necesidad ha muerto en ti, imagino que no sé, uno deja de escribir, uno deja de sentir esa necesidad por muchos factores, porque ya lo ha dicho todo. Kertész decía, recientemente fallecido, que él ya lo había dicho todo sobre su doble condición de víctima de un doble totalitarismo, ¿no? Primero el totalitarismo nazi en los campos y luego de la experiencia stalinista durante su vida en Hungría. Roth ha dicho que ha dejado de escribir, Philip Roth ha dejado la literatura, pues porque, bueno, pues también porque o ya no sentía fuerzas para mantener un nivel de excelencia, no sé. Pero volviendo a tu pregunta, yo no escribo para ser mejor persona, desde luego. Yo, fíjate, diría que el árbol del conocimiento, el árbol de la sabiduría y el árbol de la bondad no tienen la misma raíz. No. Se puede ser un canalla y ser una persona muy sabia, y se puede ser una buenísima persona y bueno, no sé, no tener instrumentos o determinados instrumentos al alcance, ¿no? No me atrevería a identificar. Esa es una identificación que, de hecho, es una identificación socrática. La identificación entre bien y virtud. Sócrates decía, bueno, Platón dijo por boca de Sócrates
que no se podía cometer el mal desde el conocimiento, que el mal era una prueba de ignorancia. Fíjate esa visión contemplada desde nuestra historia, ¿no? Nos parece lo más, ¿verdad? Nos parece lo que un niño le diría a su padre, ¿no? ¿Más preguntas? Sí, buenas tardes. ¿Aquí? Sí. Hola. Me ha parecido muy interesante tu intervención. No conozco tu obra, pero leeré en el futuro alguna de ellas porque realmente me ha interesado mucho algunas de tus reflexiones. En particular, estoy totalmente de acuerdo contigo en la no identificación de la cultura con la bondad humana. Es decir, precisamente has puesto algún ejemplo magnífico para expresar cómo una persona que expresa la maldad absoluta puede tener una cultura inmensa, o al menos ser una persona culta, ¿no? Sin embargo, en relación con tu reflexión sobre el grafiti urbano, al menos por lo que he entendido, no estoy de acuerdo. Sobre el grafiti, el grafiti urbano, ¿no? Yo creo que puede ser expresión de un malestar social y político, perfectamente, como lo es alguno de los ejemplos que has puesto, por ejemplo, Banksy o Basquiat, el norteamericano, que han llegado a los museos y que es verdadero arte, es muy interesante, pero también el grafiti urbano puede expresar la más absoluta ignorancia, el egocentrismo de una persona, de un joven o de un adulto. Puede ser salvaje, puede ser expresión del fanatismo identitario, del odio hacia el otro, como tenemos muchos ejemplos aquí durante muchos años de grafitis que amenazaban de muerte a personas, ¿no?, determinadas. Por tanto, esta identificación, que es muy común en mucha gente, del grafiti con la expresión del malestar social y político, no estoy de acuerdo en absoluto. No es lo mismo tampoco hacerlo en un muro que es viejo, que está prácticamente para derruir, o en una valla publicitaria de unos grandes almacenes o de una entidad bancaria, por ejemplo, omnipresente en nuestra ciudad, o hacerlo en los muros de una catedral o en un edificio interesante, porque en definitiva, en último término, muchas veces el grafiti urbano puede ser no la utilización o la apropiación del espacio público urbano, de lo colectivo, sino es la apropiación individual y, por tanto, la privatización de ese espacio que nos corresponde a todos y que queremos en determinadas buenas condiciones. Sí, tienes... yo creo que, claro, es que estaba un poco descontextualizado. A lo mejor el fragmento que leyó Ramón sí tenía este sentido porque es un fragmento en el que Una metáfora más. Sí, se explicita precisamente cómo el malestar puede buscar en determinadas ocasiones o puede concretarse en determinadas ocasiones en apropiarse... Las grietas en el muro. En apropiarse de estos espacios. Obviamente, cuando hablo del grafiti en general, pues siempre... Lo que pasa es que ese discurso que haces se puede aplicar a cualquier manifestación artística, ¿eh? O sea, no solo al grafiti, se puede aplicar a la pintura, se puede aplicar a la música, se puede aplicar al cine, se puede aplicar... obviamente... Siempre hay niveles de excelencia, siempre hay razones y falta de razones, ¿no? Pero, bueno, lo que me interesaba era reflexionar también utilizaba el ejemplo del grafiti, insisto, para reflexionar sobre cómo vivimos en un modelo que tiene una enorme capacidad de absorción, ¿verdad? Es decir, tiene una enorme capacidad de absorber incluso aquello que en su origen nace como un antagonista, ¿no? Por eso ponía el ejemplo también fíjate, de la foto del Che, ¿no? Se supone que el Che pues simboliza algunas de las ideas más felices, más conmovedoras del siglo, y sin embargo, ¿en qué se ha convertido esa imagen, ¿no? Se ha convertido en
en algo reproducido hasta la saciedad, que ya no tiene ningún sentido, porque al Che lo llevan encima todos, ¿no? Incluso quienes no saben nada de quién es el Che. Habrá gente que lo lleve sin saber lo que están poniéndose, ¿no? Entonces, por ahí venía mi reflexión, en la idea de cómo realmente vivimos en un entorno, en un sistema económico, un sistema ideológico, un sistema cultural que tiene una extraordinaria capacidad de metabolizar incluso aquello que en su origen podría ser un veneno para el sistema, ¿no? Sí, buenas tardes. Gracias por sus palabras. Me ha parecido una sesión muy ilustrativa y muy enriquecedora. Yo, como usted, también soy profesor de filosofía. Llevo 33 años dando clases de filosofía a adolescentes y muchísimas de las cosas que ha planteado pues, son temas comunes, diarios, que planteamos en el aula al hilo de la explicación de la historia de la filosofía. En fin, brevemente, primera cuestión. Ha hablado usted de que uno de los antídotos posibles contra el mal es la educación. Por una parte, al comienzo, cuando he hecho aquel discurso sobre la falta o la carencia o la escasez o la pobreza de la educación que se imparte en España. Pero por otro lado, también ha dicho que personas muy cultas, muy educadas, son grandísimos criminales, como la historia lo ha demostrado, ¿no? El ejemplo paradigmático del altísimo nivel cultural de Alemania en los años 30 que permitió todo lo que permitió. En fin, primera consideración. Segunda consideración. Hablaba usted de que el discurso platónico que identifica el bien con el conocimiento es un discurso que la realidad histórica desmiente. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el conocimiento y la verdad y el bien van juntos. En fin, es una discusión que viene desde el comienzo de la historia, pero quería simplemente señalar que cuando en el mito fundamental, inicial, del mal y de la libertad, que usted muy bien ha señalado, lo que se le estaba indicando al que va a cometer el mal o el delito es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sí, sí. Es decir, es un conocimiento ético, no es un conocimiento instrumental, ni es un conocimiento de poder, ni es un conocimiento de dominación, es un conocimiento para la libertad. Entonces, quiero señalarle esta cuestión. Tercera cuestión, brevemente. Ha hablado usted también de esos temas tabús que en nuestra sociedad son intocables, son intratables. Ha hablado de varios, pero no ha mencionado del que yo creo que desde el punto de vista de la sociedad vasca es el tema tabú, que son los años de violencia, asesinato, terror que hemos vivido. No ha surgido todavía el novelista de esto. Bueno, ¿Cuál es su reflexión sobre ello? Yo ahí, no sé... Gracias. Sí, gracias a usted. Sobre este tema de cómo se ha cartografiado literariamente la vida política en Euskadi en los últimos 40, 50 años, hombre, yo sí creo que hay algunas calas, ¿no? Está la obra de Raúl Guerra Garrido, que yo creo que es una obra de peso. Obviamente solo puedo hablar de la obra hecha en castellano. No conozco... Creo que Fernando Aramburu ha escrito unos cuantos libros poderosos, ¿no?, respecto al tema. En fin, no sé si hay más... nunca me acuerdo del nombre de Ramón Saizar Vitoria, ¿no? ¿Quién? No la conozco. No. A Saizar Vitoria sí he leído sus novelas en Alfaguara. Pero, quiero decir, hay un... Y obviamente, bueno, yo hablo desde lo poco que conozco, no soy un experto en literatura contemporánea hecha en Euskadi, bien en castellano o en euskera, pero al menos esos tres nombres, desde luego, además creo que son escritores todos de una extraordinaria exigencia literaria, ¿no? Me parece que son escritores de referencia. Respecto a las dos primeras cuestiones, bueno, conectamos otra vez un poco con... Claro, el problema de hablar en público es que uno se traiciona, ¿no? Se traiciona sobre todo cuando dogmatiza, que además es lo que tengo que hacer aquí. Claro, yo no puedo dudar, no puedo decir, hombre, bueno, sí, tengo que manifestarme, ¿sabes?, ¿no?, con rotundidad.
Y pues seguramente algunas de las cosas que he dicho necesitan, como tú bien sabes, conversarse filosóficamente, porque estamos tocando un terreno muy complejo, no resbaladizo, sino complejo, y que 2.500 años de historia del pensamiento occidental no han resuelto. El caso alemán hablas. Joder, pues ¿qué me vas a decir a mí? Claro, para mí es yo creo que yo he empezado a escribir ficción precisamente para intentar entender Alemania. Para mí bueno, para mí y para todo el mundo, porque lo fascinante de este asunto es que, a pesar de que la bibliografía sobre Alemania y el rol que juega en el siglo XX, entre el año 33 y el 45, no cesa de crecer, no llegamos a ninguna respuesta, ¿no? Yo, por ejemplo, este año que estuve en Alemania, que estuve en Baviera, intentaba preguntar a la gente, ¿no? Y no es sencillo. No es sencillo, primero porque hay muchos testimonios que ya están desapareciendo. Cada vez queda menos gente que estuvo allí. Ya solo te llega información de segunda, de tercera, de cuarta mano. Y después porque todavía hay una especie de, no voy a decir de velo de silencio, pero es un tema tan incómodo. Hay un libro muy interesante, a mí me ha gustado mucho, es de lo mejor que he leído al respecto, que es de Rosa Sala Rosae, se llama El caso alemán, donde ella intenta rastrear históricamente las raíces del totalitarismo y las remonta nada menos que a la edad de oro de la literatura alemana, a los Goethe, a los Schiller y compañía, donde ya existen en los textos, de un modo obviamente muy disuelto, esta tentación de la gran Alemania, que siempre ha sido una tentación al fin y al cabo territorial, que luego, en el caso de la Alemania nacionalsocialista, cobra otra índole, pero por ejemplo, este texto demuestra cómo el antisemitismo está dado prácticamente en la cultura alemana desde edades tempranísimas, como toda la literatura fundacional y seminal alemana. Pero, volviendo al tema, para mí es una pregunta central, que es la pregunta en realidad de la modernidad. ¿Cómo el gran proyecto ilustrado de la modernidad, el proyecto de la emancipación, el proyecto de la libertad, el proyecto de la igualdad, el proyecto de la justicia, el proyecto de la cultura, no tiene como estación termini la emancipación del ser humano, sino la razón instrumental y los campos de concentración? Porque los constructores de esa razón instrumental no venían de las cavernas, no venían de un mundo de ignorantes, como tú dices, venían de un mundo cultivado, venían de un mundo donde la música es una religión, venían de un mundo con una tradición de 1000 años de poesía. Responder a esa pregunta, que creo que es la pregunta que la posmodernidad ha eludido además, no la quiere, no le interesa, es una pregunta que creo que sigue viva, por ejemplo, un proyecto como el de Walter Benjamin, para mí seguramente la figura central de la literatura y la filosofía del siglo XX, el escritor que casa extraordinariamente estas dos líneas de fuerza. Creo que son preguntas que están sin resolver. ¿Cómo podemos conciliar este mundo de la alta cultura con un mundo absolutamente perverso en las prácticas políticas? ¿Cómo podemos conciliar una sociedad culta que cae en manos del fanatismo más radical y que no afecta solo a los obreros y a los panaderos, sino afecta a un señor que se llama Martin Heidegger, que es el filósofo más respetado en ese momento en Europa, que es como decir en este caso en el mundo, hasta el punto de que después de la Segunda Guerra Mundial aún hay filósofos como Sartre que luchan porque le devuelvan la biblioteca, porque aunque Heidegger era un nazi, era Heidegger. O sea, incluso ahí existen todavía esos prejuicios, ¿no? Claro que es una pregunta. Y luego lo del asunto platónico, joder, ahí sí que yo te invitaría a... Nos vamos a cenar luego y lo intentamos resolver. Vamos. Hay más. ¿Se puede una más? Sí, se puede una. No. Bueno, hay dos. Un placer para mí también haberte escuchado. Bueno, yo sí soy lectora modesta, pero sí he leído de tus libros.
con el que vamos a decir que te descubrí, que fue Niños en el Tiempo, que me gustó muchísimo. En esa clasificación que has hecho de las etapas de tu obra, edad de hierro, bronce, plata, ¿en qué etapa está Niños en el Tiempo? Y segundo, ¿cómo la consideras? ¿Es una novela? ¿Son unos relatos? No, yo hablaba más bien de las etapas por lo que tienen de... Me refería al punto de vista de la visibilidad, ¿no? Yo viví esta etapa de hierro en la que... Digo de la edad de hierro porque, joder, aunque hubiera escrito La montaña mágica, nadie me hubiera conocido. Digo que no hablo tanto como que la escritura vaya siendo, que también es, obviamente creo que la literatura tiene esa parte de oficio que uno va aprendiendo cosas y su trabajo mejora. Pero yo hablaba más bien de edad de oro, plata, bronce, hierro, en el sentido de la visibilidad, ¿no? De pasar de vivir, pasar algo muy sencillo, de pasar de no existir a poder estar hoy aquí. Quiero decir, ese es el tránsito que la visibilidad te regala. No es otro. O que tú me hayas leído, porque si yo siguiera publicando una editorial asturiana no me conocerías. Ni tú ni nadie, claro. No estoy atentando, no es un atentado ad hominem a ti como lectora, es que es así. Ahora mismo habrá 10, 15, 20 escritores extraordinarios en este país a los que no estamos leyendo porque publican en una editorial de Cáceres, en una editorial de Vitoria, en una editorial de Girona, en una editorial de Cádiz. Y respecto a Niños en el Tiempo, no, Niños en el Tiempo es una novela. Es una novela, lo que pasa es que con una estructura un tanto extraña, sobre todo por esa parte central que propone nada menos que reconstruir una infancia de Jesús, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un libro que, aunque las tres partes aparentemente sean independientes, al final del libro todo cobra un sentido. En realidad es una novela sobre el duelo, sobre la pérdida de un hijo, y cómo intentar lidiar con eso. Es una pregunta que me hacía, cómo podemos sobreponernos a lo peor que nos puede suceder, ¿no? Que es perder a quien viene por detrás de nosotros. Y me preguntaba si la literatura podría ser un lugar de recompensa o de refugio, o al menos momentáneo, porque al hijo no te lo devuelve nadie, ¿no? Pero eso es un poco lo que trata de contar Niños en el Tiempo. Gracias. Bueno, gracias Sí, la todos. última porque llevo conmigo con una tiempo. Sí. Bueno, Arratsaldeon y gracias. Yo tengo una duda, inquietud, autocrítica, una pena. Creo que la gente que escribimos y generamos opinión pública, yo voy a hacer una instancia y me lo voy a hacer a mí a la vez, porque estaba antes viendo a Ramón Lobo y a compañía. Estamos destacando mucho en los últimos años, o en general, ¿no? Destacamos que se le aplaude a Soria cuando llega a Canarias, destacamos que es un país de corrupción, destacamos que somos el país del Lazarillo de Tormes. Y luego como autocrítica, insisto, creo que nos estamos olvidando que somos el país que más ayuda internacional dio al país de Ruanda, que más solidaridad muestra en causas internacionales como la de Siria, por ejemplo, que bajamos a las curvas de Angrois a ayudar a aquellos que estaban en esa curva después del accidente del Albia. Creo que es una obligación empezar a dejar de ser tan escépticos. A veces decimos que somos naif y luego en el discurso no ponemos en valor esas partes positivas que tiene este país. Me da igual cómo se llame, si se llama España, Euskadi, me da igual el nombre. Sí. Hacemos muchas cosas muy buenas, muy positivas, y estamos siempre en el discurso de alabar todas las que hacemos mal. Ya las sabemos, hay un montón. Pero yo me quiero quedar, y creo que es una casi obligación de regenerar ese discurso y crear ese nuevo imaginario, ese nuevo tiempo, y es nuestra obligación, o yo lo entiendo como tal. En un imaginario colectivo nuevo tenemos responsabilidad de empezar a poner en valor esas otras cosas y hablar de esas otras cosas, porque ya sabemos que somos el país del Lazarillo de Tormes, ya sabemos que somos el país de la corrupción. Hay muchas otras cosas muy positivas que creo que tenemos que empezar a poner en valor. Olvidarnos un poco ese escepticismo y acordarnos de que somos los de la curva Angrois, los de la solidaridad con Siria, los de la recogida de alimentos para un montón de causas. Y yo creo que este país tiene un montón de cosas buenas que tenemos que empezar a poner en valor y a llevar al discurso público y a la opinión pública, porque si no, seguimos viviendo del pasado y nos estamos perdiendo todas esas cosas positivas que tiene este país, que es un montón. Yo creo que no te falta razón. Y pongo un ejemplo, fíjate, voy a decírtelo así, fue la primera vez, y luego pensé sobre ello, ¿no?, en la que yo me sentí orgulloso de ser español. Y tuvo que ver precisamente con los atentados de Madrid de 2004. Yo creo que realmente
España, la sociedad civil, como se quiera llamar, los españoles, bueno, pues todos, ¿no? Los que viven desde Coruña hasta Cádiz y desde Barcelona hasta... o sea, por ejemplo, a mí hay algo que me gusta mucho de mi país, que es su tolerancia. Creo que somos un país muy tolerante, en el buen sentido, ¿eh? Porque también tenemos un nivel de tolerancia que nos hace fracasar en todo eso que tú estabas diciendo, en todo eso que ya está dicho, pero hay que seguir diciendo porque somos incapaces de resolverlo, ¿entiendes? Es como si la tolerancia fuera una virtud que para nosotros se convierte en condena, porque somos capaces de ser generosos. Una cosa que a mí me sorprendió, por ejemplo, en este país es cómo hasta cierto punto ha desarrollado un nivel de xenofobia, si lo comparas con otros países, bajísimo. Tú en las grandes capitales de España se respira, digamos, una paz social en la calle. No hay, y yo en otros países europeos que he estado no lo he visto, la ghettificación de las capitales europeas es mucho más intensa en otros países que en España. Pero me pregunto si esa tolerancia que nos hace generosos, nos hace solidarios, nos hace empatizar, no nos hace también empatizar con el delito, a lo mejor es que empatizamos demasiado los españoles, joder. ¿Entiendes? Que claro, está bien que tú empatices conmigo si me caigo ahí y que vengas a ayudarme, pero si empatizas conmigo cuando estoy metiendo la mano en el bolso a tu mujer, dirás, no, aquí no. Y ahí es donde yo noto que a lo mejor ese cansancio de siglos, de, joder, otra vez lo mismo, nos hace, bueno, pues decir, es que como no tiene solución, y hombre, sí creo que tiene solución. Sí creo que urge una regeneración ética en este país, porque si no, precisamente todos esos elementos positivos que puede haber en nuestra cultura, en nuestro carácter... Fíjate que estamos hablando de carácter, idiosincrasia, cosas muy complicadas, ¿eh? Estamos como dando por supuesto que existe un carácter español, pero bueno, para entendernos vamos a aceptar que es así. Eso también luego lo perdemos porque a ojos de otros somos como somos. Y porque, hombre, sí, sinceramente alcanzamos niveles de tolerancia en muchas cosas que no deberíamos permitir. Porque destruimos todo lo que de bueno, todo el tejido que por otro lado se podría urdir, ¿no? Y se podría aprovechar. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches.